Muy buenas hermanos, amigos que nos están viendo en estas transmisiones que hemos hecho durante la Semana Santa. Hoy es domingo de resurrección, pero no vamos a hablar de la resurrección. Vamos a hablar de la esencia de la fe cristiana. Mientras el budismo, el islamismo y las religiones descansan en profetas muertos, nosotros descansamos en alguien que vive. ¿Sí? Murió en la cruz, pero resucitó y la tumba quedó vacía. Y como relata Josh McDowell en su libro Evidencia que siguen un veredicto, hay muchas pruebas de la realidad de Jesucristo por haber resucitado. Pero voy a omitir hoy hablar de las pruebas de Jesucristo resucitado porque para mí es un hecho y para todo el que la ha experimentado también lo es. Quiero hablar de algo que me preocupa. Se han levantado en estos tiempos falsos profetas, falsos predicadores, pronosticando el fin del mundo, el caos, con 20,000 teorías diferentes que frente al coronavirus y al encerramiento y a las noticias que muchas veces siembran más pánico que confianza, llevan a la gente al temor, aunque sabemos que en el amor no hay temor. No me preocupa tanto el cumplimiento profético de los últimos tiempos. No me preocupa el coronavirus, ni la hambruna, ni la recesión. Me preocupa la condición de la iglesia al ver tantos predicadores y explotadores que mercantilizan el evangelio y traen revelaciones y profecías y hasta curas mágicas para librarnos de lo que viene. Yo quiero que veamos la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los acontecimientos que se avecinan? Veamos qué dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de los falsos profetas, hubo una falla en el sistema. Nos dice que vendrían falsos adivinos y falsos profetas. Y aquí lo tenemos ya, vamos a entrar. Miren bien, descubriendo los falsos ministros. Esta época o estas calamidades globales hacen evidente quién es quién. Tu pastor te está pidiendo el diezmo y está detrás de ti por lo que necesita, o te está buscando para ayudarte, socorrerte, animarte, consolarte. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y esta época de calamidad declara qué somos. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Para qué sirve el fuego? Para dos cosas. Para saber si somos de oro o si somos de hojarasca o heno. Probarnos es someternos a presión, someternos a dificultad, someternos a tribulación. Como los apóstoles en la iglesia primitiva, que fueron perseguidos, acosados, condenados. Por eso, hermanos, esta situación que estamos viviendo va a desenmascarar a los que son pastores dispuestos al sacrificio y a dar su vida por las ovejas, y a los que son vividores que se aprovechan de las ovejas y cuando ven el peligro huyen y la abandonan. La Biblia nos da clave para poder juzgar. No es pecado juzgar. Al contrario, hay que juzgar, pero con justo juicio. Y el laboratorio de Dios para juzgar está en el texto de Mateo 7, 16, 18. Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si pues un buen árbol seguro que va a dar frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el 18 dice, no puede el
buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tú vas a dar lo que eres y lo que tienes. Si eres un siervo de Dios, tú te vas a sacrificar. No vas a salir corriendo, no te vas a esconder. Vas a estar al frente, dando la batalla. No vas a buscar nada para ti. Vas a dar de lo que tú tienes. Se acabó la arrogancia, la prepotencia. Es el tiempo de que ustedes busquen a siervos de verdad y se comprometan con iglesias verdaderas, que se ocupen, que velen, que cuiden en momentos de tragedia a los que le forman. Es por eso que la Biblia nos da varios elementos para saber por qué está ocurriendo esto. El mundo está sufriendo y la Biblia dice que las pruebas y las dificultades van a comenzar en nosotros mismos. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjate bien, el juicio comienza por nosotros. Dios nos está probando. Esta prueba del coronavirus no solamente está probando al mundo y está humillando a los grandes y poderosos, sino que también está ayudando a los pastores a poder entender qué somos y quiénes somos. ¿Cómo podemos distinguir a los falsos ministros en estos momentos históricos que vive la iglesia encerrada en las casas? Segunda de Corintios 11:13. Habla de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos. Esos que dieron falsas esperanzas, que decían que iba a prosperar, que venían tiempos maravillosos, que íbamos, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que nada de lo que han dicho es cierto. Y se disfrazan como apóstoles de Cristo para dar revelaciones falsas que no se cumplen. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice que estos falsos obreros tendrán apariencia de piedad. Sí, aparentarán ser muy religiosos, muy espirituales, con lindos sermones, piquitos de oro. Pero cuando miras sus vidas, ves que se esconden y no están al pie del cañón. Pero negarán con sus vidas la eficacia de ella. Y dice que a estos evita, o sea, húyele, apártate de ellos. Y por último llegamos a Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos? Porque hablan de una cruz que es sacrificio, pero ellos no se sacrifican. Y después dice en el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y qué es pensar en lo terrenal? Miren, me he visto unas cosas que un pastor pone en anuncio, hermano, ya que no podemos congregarnos, no se olviden mandar su diezmo. En vez de preguntar si ese hermano no perdió el trabajo. A lo mejor no le llama para decir, hermanito, ¿tienes comida en tu casa? Ah, pero le llama, hermanito, acuérdate de mandar tu diezmo y ofrenda para que Dios te multiplique. Todas estas cosas las estamos viendo. Indignan, dan cólera. Y el que hace eso, ya sabe, está viendo su fruto. Húyele. Es el tiempo que los pastores que han acumulado bienes comiencen a compartir los bienes que tienen. Es el tiempo que los pastores estén en medio del campo de batalla. Aunque se guarden en sus casas, pero velando por las ovejas, preguntándoles qué necesitan y no qué me puede dar. Viene una época crítica. Después que pase la cuarentena, muchos volverán a la iglesia, sí. Muchos volverán sin trabajo y con necesidad. Otros volverán convencidos de que el dinero para nada sirve.
sino para ayudar a los demás. En estos momentos de tragedia, es triste decirlo, pero he visto más solidaridad en aquellos que no son de la iglesia que muchos pastores e iglesias poderosas que tienen majestuoso templo, pero se han olvidado de los necesitados. Y yo quiero llevarles, hermanos, texto. ¿Cómo podemos discernir nosotros quién es quién? Simplemente probar los espíritus, ¿sí? Probad. Saber quién es quién. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en estos días de calamidad y de flagelo y de coronavirus, se van a levantar muchos falsos profetas. Hay muchas especulaciones. No vamos a dar crédito a las especulaciones. Vamos a dar crédito a los hechos y a la responsabilidad que como cristianos e iglesia tenemos que velar los unos por los otros. Porque querramos o no, esta tragedia que agobia al mundo sirve para dos cosas. Uno, para probar nuestra fe en quien hemos creído. Y dos, para enseñarnos a ser solidario con el que necesita. En este domingo de resurrección, resucitemos en nosotros el espíritu de amor, de entrega y de compromiso. Y empecemos a discernir quiénes son y quiénes no son. Si en tu iglesia se ocupan de ti y te cuidan, estás en una iglesia de sana doctrina. Si tus pastores no se ocupan de ti y se han perdidos, entonces huye, porque has caído en la boca del lobo. Sí, una vez dijo Charles Spurgeon, llegará tiempo en que en vez de pastores pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo al rebaño. Dios nos guarde y Dios nos ayude.